Buenas tardes, amigos. Estamos con Raúl González Meyer, compilador del libro Hacia otras economías y autor del artículo De la economía a la socioeconomía. Buenas tardes, Raúl. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirnos. Raúl es académico en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, es economista y doctor en ciencias sociales. Vamos a aprovechar entonces un poquito de tu experiencia para, utilizando mi sentido común, bajar ciertos temas teóricos que hemos ido encontrando en la medida que vamos revisando la bibliografía que tenemos en el sitio. ¿Te parece? Perfecto. Ok. En primer lugar, yo quisiera que nos cuentes o que hagamos una comparación entre la mirada convencional de la desigualdad y las causas que ves que son más amplias, que son más. Hagamos esa comparación, por favor, para comenzar. Perfecto. Bueno, voy a tomar como base para lo que me preguntas un artículo que escribí hace un tiempo atrás, donde, a ver, las ideas generales de ese artículo es que para entender la desigualdad en Chile, pero no solo en Chile, hay que ver primero una multitud de causas. La desigualdad no es originada en una sola causa, tiene muchas causas, y en ese artículo justamente algo que a mí me interesaba señalar era cómo algunas de esas causas son invisibilizadas finalmente. Yo te diría que dentro de la larga lista de causas, hay una, por ejemplo, que es muy importante y que en el debate chileno, en el debate nacional, es una causa que no se toca mucho, que es la concentración de lo que los economistas llaman la riqueza o los activos económicos. ¿Qué quiere decir esto? Que los ingresos se derivan de las posesiones que yo tengo. Alguien que tiene un banco, alguien que tiene una empresa, alguien que tiene tierra, puede generar ingresos a través de la movilización de ese recurso haciéndolos producir. Y normalmente es muy extraño que una sociedad donde esa riqueza está concentrada no tenga una fuerte desigualdad de ingresos. O sea, la desigualdad de ingresos, digamos, tiene como una primera gran causa la gran concentración de la riqueza. Además, opera como un círculo vicioso. Si algunos tienen más ingresos, tienen posibilidad de acceder a más riqueza, comprar más activos. Y tienen más ingresos y por tanto tienen más ingresos. Entonces, ahí hay una causa que tiene que ver, y que es un largo debate en economía, y normalmente cuando se intentan cambiar las estructuras de los ingresos, se dice al menos que se quiere avanzar hacia una mayor igualación de ingresos. Normalmente cuando no se toca la concentración de la riqueza es muy menor lo que tú puedes hacer en el plano de los ingresos. Y lo que tiene Chile es una enorme y creciente concentración de los activos y de la riqueza. Bueno, si uno deja al capitalismo y al mercado completamente solo, lo normal es que ocurra algo que un gran economista sueco hace muchos años, que fue premio Nobel en su tiempo, Gunnar Myrdal, le puso un nombre medio enredado, pero apunta a lo que tú dices: causación circular acumulativa. O sea, hay procesos que se van acumulando en el tiempo y se van agudizando. La concentración, si tú no intervienes sobre aquellos factores, por ejemplo, la concentración de la riqueza, es probable que se vaya agudizando, y este círculo que yo te decía, entre más riqueza, más ingresos, que es notable en el caso chileno la concentración. Acaba de haber un estudio de 3 economistas de la Universidad de Chile, cuyo título de ese estudio se llama La parte del león, que muestra que no solo es una concentración en el 10% más rico, sino que es una concentración en el 1% más rico y dentro del en el 0,1% más como rico. estos megamillonarios de Forbes. Exactamente. O sea, hay una concentración enorme en el caso chileno. Para los concentrados, en todo caso, es fantástico porque ellos están muy bien, ¿me entiendes? No me imagino que tengan tampoco crisis de conciencia. El problema es el costo social. El problema está en la otra punta de la escala. Exactamente, y que esto va generando sociedades con exclusiones. Otro aspecto que a mí me parece importante y poco tocado en el caso chileno es que la distribución del ingreso
es algo que está muy conectado con la capacidad que tengan el mundo de los trabajadores de apoderarse, podríamos decir, de la productividad que ellos van aumentando en la economía. O sea, el trabajo en general va aumentando su productividad, puede aumentarla poco, mucho, más o menos, y eso va ocurriendo porque el trabajo se organiza mejor, porque hay tecnología más avanzada. En general, las sociedades van aumentando la productividad del trabajo. Y la distribución del ingreso, la mayor equidad o la menor equidad, tiene mucho que ver cuánta de esa productividad mayor se transforma en ingresos mayores para los trabajadores que van generando esa mayor productividad, o cuánta esa productividad fluye hacia las ganancias de quienes son poseedores del capital. Sí. Por ejemplo, un ejemplo pero que históricamente es muy interesante para ejemplificar esto. Si en la Europa de la segunda posguerra hubo una cierta tendencia a una mayor equidad, por lo menos en algunos de los países, fue porque el movimiento obrero logra generar un cierto contrato social con un empresariado que además estaba preocupado de que las fuerzas comunistas, estoy hablando de Europa Occidental fundamentalmente, no crecieran más allá de cierto y pusieran en cuestión el sistema en su conjunto. Y eso estaba un poquito atrás nomás, había habido circunstancias de ese tipo en varios países europeos. Entonces, el empresariado está dispuesto a llegar a ciertos acuerdos. Y lo que ocurre en ese periodo es justamente que el movimiento sindical, obrero, como se le llame, movimiento de trabajadores, logra que los aumentos de productividad se transformen en aumentos de salario. ¿Y eso ha sido excepcional o en Europa siguió esta tendencia? Bueno, ¿y a lo mejor en América Latina se implementó en algún país? Esto depende justamente, a eso se refiere este segundo factor, junto con la concepción. Decir que la capacidad organizativa, la capacidad de ser actor social del mundo trabajador, del mundo de los asalariados, es un elemento muy decisivo en cómo se distribuyen los ingresos. Y efectivamente hubo países, el propio caso chileno es un buen ejemplo, de un movimiento obrero que fue conquistando ciertas capacidades de negociación y fue teniendo cierta capacidad, no a la misma manera del movimiento obrero europeo, pero de ir mejorando sus salarios reales en una cierta conexión con el aumento de la productividad. Ahora, aunque sea lejano el caso, ¿la reforma agraria podría ser una muestra o de un intento de igualar las condiciones? Efectivamente, porque la reforma agraria actúa sobre el primer factor que habíamos visto. Es la distribución, la redistribución de una cierta patrimonio, de una cierta fuente de generación de ingresos, que es la propiedad de la tierra. Pero no fueron los obreros, no fueron los son campesinos, los campesinos, claro. Sí, pero yo tengo la sensación que fue desde la cúpula de poder, no es por lo bien que se organizaron los campesinos. Claro. Fue más una decisión política. O sea, las reformas agrarias, efectivamente, las reformas agrarias tienden a tener efectos distributivos positivos, porque distribuyen la propiedad de la tierra. Ahora, los orígenes de ciertas transformaciones sociales pueden provenir a veces, efectivamente, de ciertas, más bien desde arriba. Sí. Ahora, la reforma agraria es digamos, un proceso que, en la medida que se va produciendo, también va generando una cierta actoría de los propios campesinos. Fíjate que cuando se hace la ley de reforma agraria, que fue bajo Frey, y que es una reforma agraria ya más propiamente tal, porque antes había habido una reforma en tiempos de Alessandri que se le llamó la reforma del macetero, porque la expropiación de tierra era muy limitada a aquellas tierras largamente no explotadas por ciertos propietarios y que no le dolía a nadie. Que no le dolía mucho a nadie. O tierras incluso de colonización que no estaban siendo usadas y que se integraban al sistema económico y podían generar nuevos propietarios. Pero la reforma agraria que efectivamente, la ley de reforma agraria que efectivamente interviene sobre la estructura de propiedad de la tierra, que, entre paréntesis, es la estructura de propiedad de la tierra que uno enlaza con la colonización.
española, o sea, es con la colonización española que se produce en América Latina una enorme concentración de tierra a partir de las mercedes y las encomiendas, que hace de América Latina el continente con mayor concentración de tierra. Y fíjate que tú tienes un fenómeno del siglo XVI, siglo XVI, que dura hasta el siglo XX, hasta 1960, y que es parte explicativa de la concentración del poder y la concentración económica en Chile. Es en la década del 60 que se toca ese elemento, y que, como tú bien dices, no tiene solo un movimiento que está detrás de eso, sino que es también una idea del desarrollismo, de que con la crisis agraria que teníamos, el propio proceso industrial se veía bloqueado. Hay ideas que, digamos, no son necesariamente alternativas, son más bien de cambio para que ese proceso industrial que se encontraba en serias dificultades pueda modernizarse